Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Esta conferencia de prensa es para compartirles el posicionamiento conjunto de comisiones de derechos de la niñez y adolescencia y de derechos humanos en torno a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto del requisito de no ser deudor alimentario para poder contender u ocupar un cargo público de elección popular. Este posicionamiento lo acompaña la Red en Defensa del 3 de 3 contra la Violencia. Particularmente hoy tenemos el honor de que estén con nosotras y que además promovieron también este posicionamiento, compañeras como Julieta Lujambio, como Melba Aide González Rosas, Verónica Juárez Piña, Patricia Olamendi Torres, quien más adelante serán las que harán uso de la palabra, así como líderes y feministas de diversas organizaciones que representan una red de las más de 1,300 organizaciones y colectivos que conforman esta red de defensa en defensa del 3 de 3 contra la violencia. Hoy todas nosotras, sin importar de qué grupo parlamentario seamos y de las propias ideologías, estamos aquí unidas para defender lo que nos consta que se ha construido juntas desde diferentes trincheras, como lo es el reconocimiento de que un deudor alimentario, un agresor sexual, un agresor de mujeres no puede acceder a cargos públicos o ser postulado a un cargo de elección popular. Tiene 3 elementos fundamentales el posicionamiento. Rechazamos entonces la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que esta deja a un lado lo establecido por la Convención de Derechos Humanos de los Niños y las Niñas respecto a sus derechos alimentarios y la obligación del Estado de procurar medidas para que dicho derecho no sea vulnerado, así como el interés superior del niño previsto en el artículo 4 constitucional. Exhortamos entonces a la Corte que resuelva dicha acción con perspectiva de género y considerando además el principio del interés superior de la niñez. Que bueno, como lo malo de los principios que son principios y entonces pues ni modo, tiene que resolverlo así. En consecuencia, la Corte está obligada a resolver la constitucionalidad de las reformas promovidas por el Congreso de Yucatán y de las muchas que se están trabajando, y dejar claro que no se dará un paso atrás a la violencia contra las mujeres y a la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Se reconoce en este posicionamiento que la ruta a seguir es legislar para que el 3 de 3 contra la violencia sea una realidad jurídica reflejada en las leyes federales, en las leyes locales y en todas las entidades federativas. Muchas entidades ya están trabajando en ella. No voy a ahondar más, el guión tenía un poquito de más argumentos, pero es que como vamos a tener posicionamientos muy importantes, prefiero dejarle ahorita la palabra a diputadas y líderes de organizaciones. Le voy a pedir a la diputada Suelen de la Comisión de Derechos, Suelen Bernal, de la Comisión de Derechos Humanos, que intervenga. Muchísimas gracias, diputada. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto poder representar a las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que con muchísimo gusto nos sumamos a este posicionamiento de la Comisión de Derechos de la Niñez y, por supuesto, a quienes hoy representan a diversas organizaciones en esta lucha por la defensa de las mujeres y, sobre todo, de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Esta lucha por el reconocimiento y protección de los derechos humanos ha sido sin duda en general, yo creo que algo que hemos tenido a lo largo de la historia y que siempre nos ha representado a lo largo de la historia en todo el mundo. En particular, esta lucha por la protección de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, es algo que tiene muchos rostros, muchas voces, y a mí me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen algunas de ellas, que sin ellas no podríamos estar el día de hoy aquí dando hoy nuevamente una batalla más. La importancia de lo que comentaba aquí la diputada Margarita Zavala y por qué es importante esta convocatoria, por qué es importante este posicionamiento, es que si bien todavía queda mucho camino por recorrer, se han logrado avances. Y hoy lo que estamos buscando defender es precisamente que no haya un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres,
y en la defensa de las niñas, los niños y los adolescentes. Como Comisión de Derechos Humanos nos sumamos a este punto de acuerdo, este exhorto, primero que nada a la Suprema Corte, de la que, como bien decía, creemos y consideramos que ellos interpondrán, primero que nada, velar por los derechos de las mujeres, velar por el interés superior de la niñez en la resolución que tomen en cuanto a la constitucionalidad de las normas que determinó el Congreso de Yucatán. Y sobre todo, como comisión, queremos hacer un exhorto y una exigencia muy respetuosa a la titular de la CNDH. Es importante señalar que la CNDH es un organismo autónomo que fue creado precisamente para velar por los derechos humanos. Y nos parece muy importante que retome este camino, que no debe estar violentando los derechos de las mujeres, que no debe estar violentando los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes, y que hoy, al interponer esta acción de inconstitucionalidad con esta reforma que se hace en el estado de Yucatán contra deudores alimentarios para que puedan acceder a cargos de elección, para que puedan acceder a algún cargo público, sí se violenta y se busca dar un retroceso. Hoy lo que queremos es una CNDH que esté peleando por las mujeres, que esté peleando por los niños, que esté peleando por los jóvenes y que esté peleando por cada una de las y los mexicanos, por sus derechos y no por buscar que se dé un retroceso en ellos. Le pedimos que por favor reconsidere, que retome lo que realmente tiene que ser la CNDH y honre ese encargo que tiene. Ese es el objetivo de la CNDH y con muchísimo gusto esta Comisión de Derechos Humanos se suma en esta exigencia, esperando que tengamos la resolución pronta y expedita para esto, porque la lucha en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, no puede quedar atrás y no podemos dar un paso atrás en la protección, en la defensa de los derechos humanos. Al contrario, tenemos que seguir sumando esfuerzos para ir hacia adelante. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Julieta María Lujambio. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Gracias a la diputada Margarita Zavala. Hoy toca defender a nuestras infancias de la acción de inconstitucionalidad por parte de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por encima del interés superior de la infancia, que no entiende ni atiende, exonera a deudores alimentarios. Suena inconcebible, pero así es. Y como sociedad civil organizada, agradecemos mucho a las comisiones de niñez y adolescencia y de derechos humanos que nos reciban en este Palacio Legislativo. Sin embargo, no deberíamos estar ocupando el tiempo valioso de ellas, de cientos de organizaciones y colectivas en defendernos de quien tiene que velar por nuestros derechos. Y en vez de eso, saca la cara y hasta arriesga el altísimo encargo por defender a quienes transgreden la ley, abandonantes de sus hijos, funcionarios delincuentes que con qué calidad moral pueden ostentar un puesto público, un cargo de elección popular, si la primera obligación que tienen es con los niños, niñas y adolescentes que engendraron y la incumplen. Deberíamos estar promoviendo acciones en apoyo a la Constitución y sus leyes. Deberíamos estar presionando para que las mujeres tengan acceso fácil a la justicia, para que no sea un viacrucis lograr esa pensión, que después de mucho esfuerzo y de buscar hasta debajo de las piedras al deudor para que comparezca, le salgan con que eso raquítico que llega a recibir ni es constante, ni es proporcional, ni es suficiente, ni nada. Por eso también lamentamos la actitud de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, que niegue el apoyo a los niños, las niñas y sus madres de recibir la pensión alimenticia. El padre cree que la pensión alimenticia es una dádiva y que el que tiene y que el que paga manda, y que por esa miseria puede meterse en la vivienda de su expareja, de la madre de sus hijos, y no solo en su casa, sino hasta en su cama. Deberíamos estar promoviendo acciones para garantizar que los niños coman, vistan, estén sanos, tengan guarderías, escuelas eficientes y de tiempo completo, comedores infantiles, centros de tareas,
etcétera, para su mejor desarrollo. Las madres que presiden familias uniparentales, por más que se desgasten por esas boquitas que alimentar, no van a poder proporcionarles lo que necesitan, y su cansancio y agobio por dobles y triples jornadas de trabajo y crianza las tienen al borde del colapso y el desistimiento. Y esos niños sufren por la ausencia de la madre en casa, también ante largas jornadas de trabajo, y viven un doble abandono que se traduce en muchas ocasiones en conductas indeseables y autodestructivas. Y cuando llegan a ese punto, ahí sí ni la justicia, ni las leyes, ni los programas de apoyo, ni el Estado protector, ni los padres asumiendo toda la responsabilidad, ni nada, van a poder sacar adelante la estabilidad, con estabilidad, a esos niños, niñas y adolescentes cuyas madres no pudieron más. No dejemos que se haga tarde para que llegue la justicia. A tiempo, todavía estamos a tiempo de reparar esa enorme deuda moral. Hagamos algo urgente. Las familias uniparentales no pueden esperar, no solo porque son las más vulnerables, sino porque muchas de las más grandes brechas sociales y económicas se seguirán profundizando en este país si no se les atiende. Hoy, solo 1 de cada 10 mujeres logra una pensión alimenticia para sus hijos, y a pesar de eso, la mayoría de los juicios en los tribunales es por alimentos. Hoy los matrimonios duran en promedio 7 años. Sigue avanzando el embarazo adolescente y los concubinatos fallidos. Hoy las familias jefaturadas por mujeres son las que más crecen. De hecho, hay un subregistro, y a ese 32%, que es la cifra oficial, habría que añadirle un porcentaje que se va a familias ampliadas, pero que en realidad incluye a esa familia de madre sola e hijos que vive bajo el techo de ascendentes directos o indirectos. Entonces esa cifra, según cálculos estadísticos, podría estar subiendo a más de 40% de familias uniparentales. Exigimos a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se dé cuenta de la dimensión del reto que debemos enfrentar en este país. Que se ponga en los zapatos de esos niños que creen que no son importantes para sus padres abandonantes, de esos pequeños que necesitan ser vistos por el padre y adquirir de ellos su respaldo, su presencia protectora, su participación activa en la educación, la crianza, el desarrollo, la formación de su mente y su corazón. ¿Acaso hay misión más importante para quienes son padres? Que empatice también con esas madres, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cumplen amorosamente con la responsabilidad, pero que ya están a punto de decir basta. Le exigimos que en vez de dedicar su tiempo a armar acciones de inconstitucionalidad en contra de las infancias, promueva el cumplimiento de las obligaciones de los padres deudores, recordándoles que un buen padre provee y protege y es una figura clave en el desarrollo psicosexual de los menores, no solamente en su manutención, y que el derecho humano de la pensión alimenticia es irrenunciable para los hijos. Hacemos desde aquí un llamado también a la Cámara Alta, que no deje pasar más tiempo y le dé curso y vida al Registro Nacional de Obligados Alimentarios, que fue aprobado por unanimidad en el año 2019 en esta honorable Cámara de Diputados, y que una vez turnado al Senado, se le ha pasado, como ven, más de 3 años en un cajón, obligado por la Comisión de Justicia, que fue a la que llegó. Este debe ser un asunto de altísima prioridad. Me permito finalmente conminar a nombre de cientos de organizaciones civiles a esta honorable Cámara de Diputados que hoy nos recibe, a seguir procurando la satisfacción de las necesidades de esas madres agobiadas y de esos hijos despojados, a poner el bien mayor. ¿El audio? ¿Ya? Adelante. Si vuelves a... Gracias, Margarita. Que hoy nos recibe, a seguir procurando la satisfacción de las necesidades de esas madres agobiadas
y de esos hijos despojados, a poner al bien mayor que son nuestros niños, niñas y adolescentes en el centro de los quehaceres, porque después de todo son lo mejor que nos ha pasado como sociedad y como país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Le voy a pedir a Verónica Juárez que intervenga en este momento. Buen día a todas y todos. Por supuesto que agradecemos la presencia de los representantes de los distintos medios de comunicación. Agradecer en principio a la diputada Margarita Zavala, a quien es la secretaria también de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Bernal, a la diputada Nelly y a las representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones del movimiento amplio de mujeres que nos hemos conjuntado para presentar un amicus curiae, el cual fue presentado, en la Suprema Corte de Justicia y que en unos minutos nos hablarán más ampliamente de este. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en muchas de las veces, es la última instancia que tienen las ciudadanas y los ciudadanos para denunciar acciones de la autoridad en contra de la violación, cuando se violentan los derechos humanos. Lo que ahora nos sorprende es de que sea precisamente esta comisión la que debe de estar al tanto, de ser garante de que los derechos humanos, de manera particular de niñas, niños y adolescentes, se garanticen, sea ahora quien presente una acción de inconstitucionalidad y se ponga del lado de quienes de alguna manera son agresores, son deudores y son violentadores de derechos de niñas, niños y adolescentes, que son los deudores alimentarios, que presentan una acción de inconstitucionalidad, diciendo que cómo puede ser que una persona que no pague los alimentos, que no garantice los alimentos, se le pueda evitar que acceda a un cargo de poder. Imaginen ustedes que pudiéramos tener en el poder, en algún cargo de representación, a alguien que no cumple con la ley, a alguien que además violenta los derechos de quienes son más vulnerables en nuestro país, que en este caso son las niñas, niños y adolescentes. Algunos de los argumentos en contra de la acción de inconstitucionalidad que se tiene es que tenemos que evitar que estas personas lleguen a los cargos de elección popular y puestos en donde se tenga que garantizar derechos. Por otra parte, nosotros cuando veíamos la acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miren ustedes, menciona una vez a niñas, niños y adolescentes. Olvida el principio constitucional del interés superior de la niñez que está establecido en nuestra Constitución en su artículo cuarto constitucional. Y lamentamos que sea precisamente la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde no reconozca estos artículos constitucionales. Y aún más, que dice que primero hay que ver los derechos de las personas adultas, que porque no hay derechos, unos son primero y otros después. Tendríamos que enviarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una ley, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que le echen una leidita al artículo 18, en donde se establece precisamente que ante cualquier circunstancia, quien tendrá prioridad es precisamente las niñas, niños y adolescentes. Lo leo rápidamente. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Y no es que un derecho esté sobre otro. Lo que sí es que las niñas, niños y adolescentes deben de considerárseles en principio. Es su derecho.
Además de que también sus derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que ser progresivos. Es lamentable que esta comisión no conozca toda la legislación, o si la conoce, que en verdad no la reconsidere precisamente para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que se ha presentado este instrumento legal en la Corte, para acompañarla junto con otros argumentos, el por qué debe de desechar lo que la Comisión Nacional de Derechos está queriendo sostener, y que la Corte se ponga del lado de las niñas, niños y adolescentes. Nosotros es lo que esperamos de la Corte. Esperamos que más allá de cualquier presión que puedan tener, esperamos que más allá de lo que diga la propia Comisión Nacional y del propio cabildeo que puedan realizar, esperamos que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país esté a la altura de quienes finalmente son los agraviados en este sentido, que son quienes tienen menos de 18 años. Gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a la diputada Sofía Carvajal que pase al micrófono. Gracias. Muy buenos días, estimadas compañeras y compañeros que integran las comisiones de Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y Adolescencia, a los integrantes de la sociedad civil que nos acompañan, a los medios de comunicación. Yo voy a hacer una especie de redondeo, de resumen de lo que aquí ya se dijo. Nos hemos reunido con el objeto de defender una reforma dirigida a aquellos que han incumplido las obligaciones alimentarias de niñas, niños y adolescentes. Este novedoso mecanismo que aprobó el Congreso de Yucatán establece que para poder postularse a un cargo de elección popular, la persona no debe ser un deudor alimentario. La importancia de esta reforma radica en la doble protección que ofrece. Por un lado, es un mecanismo que garantiza la congruencia de aquellos que desean postularse a un cargo público. Y es que, ¿cómo pretendemos que una persona que no cumple con las obligaciones más básicas hacia sus hijos o hijas, cómo va a cumplir con las obligaciones que un cargo público le confiere? Quien no puede lo menos, pues no puede lo más. Por otro lado, este mecanismo es una forma de presión hacia el deudor alimentario que, si desea postularse a algún cargo público, debe inmediatamente cumplir con sus obligaciones alimentarias, esto en aras del principio del interés superior de la niñez, que es un principio que en esta Comisión de Derechos Humanos va a ser y será siempre nuestra prioridad, y va a ser un motivo de lucha permanente. Sí sorprende que la Comisión Nacional de Derechos Humanos busque invalidar esta reforma, porque debería estar del lado de la niñez, que es el principal foco que pretende proteger la reforma. Que quede claro, esta reforma es constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece límites o el marco para el resto de los ordenamientos que de ella emanen, también es cierto que, en aras del principio de progresividad, los estados pueden ir más allá de lo establecido en la Constitución si estos encuentran mecanismos que ofrezcan una mejor protección a los derechos humanos. El grupo parlamentario del PRI siempre estará del lado de las niñas, niños y adolescentes y refrendará su defensa en cualquier ámbito. Por lo tanto, estamos en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Estado de Yucatán y le solicitamos atentamente su desistimiento en aras de la niñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a la diputada Ana María Esquivel que comparta sus palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a mis compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a las asociaciones y colectivos que se encuentran presentes el día de hoy en esta rueda de prensa y a los medios de comunicación. Es lamentable la realidad a la que nos estamos enfrentando como mexicanas y como mexicanos. Estamos viviendo una ola de incertidumbre jurídica, de incongruencias idealistas y, sobre todo, una constante y profunda violación a los derechos humanos en todos los niveles. Y nos encontramos aquí precisamente para alzar la voz y hacer un atento llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el pasado 7 de julio del 2022 promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán.
en las que se establece como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso, al menos que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o tramite el descuento correspondiente, disposición que forma parte de la iniciativa conocida 3 de 3 contra la violencia. Es sumamente importante hacer una profunda reflexión respecto al actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su propia titular, y haciendo justamente, haciendo un paréntesis, recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el organismo encargado de la protección, observancia, promoción y estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Al contrario, tenemos una Comisión de Derechos Humanos que se ha encargado de atender los temas no prioritarios para el país y que se ha convertido, lamentablemente, en otra más de las oficialías de parte del Ejecutivo. Es inadmisible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no advierta relación alguna entre las reformas aprobadas y su relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio reconocido en el artículo 4 constitucional, cuyo texto indica que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, educación y sano esparcimiento, etcétera, para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar siempre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Entonces, ¿cómo se atreve la Comisión Nacional de Derechos Humanos a promover una acción de inconstitucionalidad que afecta directamente el derecho de miles de niñas, niños y adolescentes? Quiero hacer un atento llamado a las organizaciones civiles que están aquí con nosotros, a las personas defensoras de derechos humanos y a todas aquellas personas que saben que vivimos en una realidad donde se violan los derechos humanos porque nuestras instituciones son incapaces de atender lo que la ley les mandata, y en específico la Comisión de Derechos Humanos, en este como en otros casos, no escucha a las víctimas y su titular no tiene voz ante las injusticias de nuestro país. De acuerdo con el INEGI, en México 3 de 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, dejando en estados de vulnerabilidad a miles de niñas, niños y adolescentes sin el cumplimiento a un derecho básico que es el alimento, que incluye comida, ropa, educación y vivienda. La alimentación es un derecho humano fundamental y la Constitución consagra el principio del interés superior de la niñez. Por ello, las legisladoras y legisladores de Acción Nacional hacemos un urgente llamado y exigimos que se velen los derechos en nuestro país, que se garanticen y no se violen sistemáticamente a través de los organismos creados para protegerlos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Le voy a pedir también a Karen Quiroga que venga a compartirnos también su posicionamiento de su organización. Muchas gracias, Karen. Gracias. Buen día a los medios de comunicación. Quisiera agradecer a Patricia Olamendi por habernos organizado a diferentes abogadas feministas para poder hacer la presentación del Amicus Curiae y hacerlo de tal manera que arropáramos todos los conceptos jurídicos, porque la razón, no solamente la razón social, sino la razón jurídica nos asiste. Dentro de los argumentos que hemos decidido aportar en este hoy amigas de la Curia, hemos definido que la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del 13 de abril del presente año, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, contempla los elementos necesarios como para que la 3 de 3 sea el elemento fundamental para combatir la violencia de género.
hemos también decidido hacer caso a la campaña internacional He4She, en donde todos los partidos políticos suscribieron a través de la firma de sus presidentas y presidentes y decidieron generar que esta campaña He4She formara parte fundamental de los elementos de los cuales el Instituto Electoral publicó los lineamientos para que se pudiese hacer la selección de candidatas y candidatos dentro de los partidos políticos, poniendo por encima de cualquier cosa el modo honesto de vivir, ese siendo el elemento fundamental para poder tener autoridades y representaciones dignas para el pueblo mexicano. Dentro de ello también decidimos incorporar el escrito de solicitud de incorporación de los criterios de la 3 de 3 contra la violencia, el 19 de octubre del presente año en la Cámara de Diputados y Diputadas y las constituyentes de la Ciudad de México, dirigieron a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE un escrito signado por diversas legisladoras en el ámbito federal. También diputadas locales, regidoras, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos, en donde se diseña el mecanismo que vele por la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia. También decidimos que la aprobación del acuerdo INE-CG 517/2020 del pasado 28 de octubre del 2020, en donde el Consejo General del INE aprobó este acuerdo por medio del cual se emitieron los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen, erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. La aprobación también del acuerdo INE-CG 572/2020 del 18 de noviembre del 2020, fue aprobado el acuerdo por el que se establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que representen los partidos políticos nacionales y en su caso las coaliciones. Estamos totalmente obligadas a cumplir con la ley. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un mandato de que todas sus resoluciones tienen que ser apegadas y las resoluciones deben de ser con perspectiva de género. Hay antecedentes jurídicos que nos dan la razón jurídica, que nos dan la razón de que los derechos de las niñas y los niños están por encima de cualquier cosa. Por eso es que esta coordinación que hemos realizado, y hoy agradezco que en cabal cumplimiento a su deber, no solamente formando parte de un partido político a las diputadas, porque su partido político firmó el acuerdo y la campaña He4She, los lineamientos que el Instituto Electoral marcó para las competencias, para las campañas, para la selección de candidatos, hoy están refrendando este acuerdo, haciendo pública su opinión y diciendo estamos en contra de la acción de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver. Agradezco que la Comisión de la Niñez esté hoy dando la cara y además asumiendo ese compromiso de defender a las niñas y niños de este país. Y bueno, pues este es la base jurídica sobre la cual presentamos estas amigas de la Corte. Y bueno, pues con esta vital marcaje que hemos hecho jurídicamente, hoy salimos no solamente a esta conferencia de prensa, sino a tocar muchas puertas. Nuevamente agradezco a Patricia Olamendi la coordinación de todas quienes somos abogadas feministas en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo pues señalado el contenido de la amicus curiae, voy a leer el posicionamiento de las comisiones de derechos de la niñez y adolescencia y la de derechos humanos en un extracto el mayor extracto que pueda. Establecer como requisito para desempeñar un cargo público, ser postulado como candidato o candidato a algún cargo de elección popular, el no ser deudor alimentario moroso ha sido una lucha plural de organizaciones, colectivos y de muchas mujeres que desde diferentes trincheras han logrado que este requisito se reconozca como un elemento indispensable para desempeñar un cargo público. El incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una conducta que se constituye como violencia económica
patrimonial y familiar en contra de las mujeres y que atenta contra el principio del interés superior de la niñez al vulnerar sus derechos de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y recreación. Por ello es fundamental y necesario legislar para garantizar desde la ley el cumplimiento de dicha obligación. El Estado mexicano debe actuar en consecuencia para contribuir al bienestar de la infancia mexicana y cumplir lo consagrado por el artículo 4 constitucional. Quienes integramos las comisiones de derechos de las niñas, niños y adolescentes y de derechos humanos, rechazamos la acción de inconstitucionalidad 98-2022 interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de las reformas realizadas por el Estado de Yucatán que establecen como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo constitucional autónomo cuyo objetivo es proteger los derechos humanos, así como observar, dar seguimiento, evaluar y monitorear las acciones del Estado en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH se configura como un retroceso en materia de derechos de las mujeres, una vida libre de violencia, y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Preocupa que dicha acción ignora lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por México, el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4 constitucional, y las disposiciones previstas en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que establecen la obligación de las autoridades de garantizar los derechos alimentarios de las niñas y los niños. Hemos de reconocer que la irresponsabilidad paterna mantiene a millones de madres solas al borde del colapso y a la niñez en condiciones de mayor vulnerabilidad y de indefensión. Es importante precisar que diversas entidades de la República ya cuentan con reformas a sus leyes locales que establecen dicho requisito para quienes pretenden ocupar un cargo público. Además, se destacan las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobadas en el 2020, así como el acuerdo emitido por el INE, conocido como 3 de 3 contra la violencia. En este sentido, quienes suscribimos el presente posicionamiento, tenemos claro que el siguiente paso es que todos los congresos de las entidades federativas establezcan en sus leyes locales que cualquier persona que pretenda desempeñar un cargo público o postularse para un cargo de elección popular debe cumplir con los requisitos mencionados. Por lo anterior, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que al resolver la acción de inconstitucionalidad 98-2022 promovida por la CNDH, considera el interés superior de la niñez y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y declare la constitucionalidad de las reformas impugnadas. Con ello, dejar claro que el Estado mexicano no dará un paso atrás en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas y niños de nuestro país. Finalmente, se hace un exhorto a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales establecidas para proteger los derechos humanos en nuestro país y de los tratados internacionales de la que México forma parte, promueva acciones para lograr la erradicación de conductas que se configuran como violencia contra la mujer, así como aquellas que tengan como finalidad salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y firman diputadas integrantes de esas comisiones de todos los partidos políticos. Le voy a pedir, porque sí hemos de reconocer que muchas de estas luchas llegan desde las organizaciones civiles, y además de agradecerles que ellas nos acompañaran, le voy a pedir a Patricio Lemendi que cierre esta rueda de prensa. Muchas gracias, Patricio. A nombre de las organizaciones firmantes de la MICUS, 1,350 organizaciones de mujeres de todo el país, que estamos en esta situación que nos puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quiero agradecerles a las diputadas, diputados de las comisiones de la niñez y adolescencia y de derechos humanos este comunicado, este posicionamiento, como lo hicieron también ya en el Senado la presidenta de la Comisión de la Niñez y de Derechos Humanos. También decirles que en este momento, contrario a lo que se piense,
Ya tenemos 10 estados legislados con la 3 de 3 en sus constituciones y en este momento Oaxaca, Sonora por iniciativa ciudadana, Tabasco están discutiendo las reformas. Es decir, no nos van a parar con la acción de inconstitucionalidad hasta que en este país quien quiera ocupar un cargo público sea una persona respetable, tenga un modo honesto de vivir y no tenga ninguna acusación por agresión sexual, ninguna acusación por violencia contra las mujeres y no le quite y le niegue la comida a sus hijos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias.